Hi everyone, I'm Zsófia. I'm a psychologist and entrepreneur. I think many of you actually know me. Thanks for watching this video. I wanted to tell you that on The Traveling Psychologist, we are writing about thoughts on psychology, on society, societal dilemmas. So this is what The Traveling Psychologist is all up for. If you have seen posts before, then you would see that I would often be the one writing, thinking about cross-cultural questions of psychology, societal questions. But then for the past year, we've also been having various guest writers and contributors bringing in their knowledge and thoughts, and managed by Luciana Colombo, who is this amazing editor I've been working with. And so today I wanted to give you a bit of an introduction as to what this conversation that you're watching is about. This one is the first in a series of conversations to be recorded online. I call them the untold stories. So why untold stories? It's because in these conversations, you will get to listen to stories, stories of people, narratives of people who are working for something really important in the world. But then sometimes the goals they are working for or the stories they have, we don't get to see them in everyday life. They might not be featured on mainstream media, or perhaps they live in a part of the world, they live somewhere, they work somewhere that we just might not know. So that's why the untold stories. And so I wanted to give you a bit of a context. The conversation you will hear later is in Spanish, but below on the blog on the Traveling Psychologist, you will have the transcript both in Spanish and in English if you want to read it. I'm also working on a version in Hungarian, so let's see about that. And so as to this first untold story, what is this one about? Many of you may know that I recently finished my PhD as a psychologist. I worked in the area of autism and other neurodevelopmental conditions, developmental disabilities. And in my PhD, I looked at how we can design caregiver interventions that can be adapted and implemented in different contexts and different public health systems. So I looked at also the concept of empowering caregivers, how we can build and support initiatives that caregivers who have children with autism would need or they would have a preference for. And so in the PhD, I did two case studies, one in Ethiopia and another one in Argentina. And up until today, I had the opportunity to spend a few months in Argentina, coming back after the PhD on a scholarship from the Medical Research Council in the UK to disseminate these results. And I wanted to go spend a month in the north of the country in Argentina, in a city called Salta, which is the capital of Salta province. And this is where I met Ada, who you will hear today. And that is because I basically emailed and WhatsApped all the different caregiver organizations in the area. And I wanted to meet them, get to know them, disseminate the work that we did in my PhD. And so one of these organizations was Familia Tea Salta, or in English it would be Families for Autism in Salta. And so Ada, the founder of the organization, replied to me straight away the same day. And she said, yes, let's meet, let's see how we can share, what we can do together. And this is how I had the opportunity to get to know their work, to get to know the families that they are supporting in the capital, in Salta, and also in what they would call the interior of the province, or the different other towns, cities, and then also rural areas, sometimes up in the mountains. Salta is bordering with the Andes Mountains. So some of the inhabitants of the province would live high up in the mountains, sometimes as high as 5,000 meters, so really quite high. And basically, this is how I got to know their organization. We also organized a series of workshops for caregivers, part of the organization, on managing stress and well-being. And so with this introduction, enjoy, learn, share. I hope you will learn a lot from Ada. So thank you for watching, and let's hear from Ada now. Bueno, hola Ada, un placer de charlar con vos. Y como te mencioné, mi nombre es Zsófia, ya nos conocimos en Salta hace un mes y medio o 2 meses ya. Y,
Y en mi blog, lo que se llama The Traveling Psychologist, la psicóloga que está viajando, eh, a nosotros nos gusta mucho y a mí personalmente escribir y hablar sobre temas que son realmente importantes en el mundo entero y también específicamente en la psicología. Y así que vos sabes muchísimo sobre el autismo y también sobre la vida de una familia que está involucrada con autismo. Así que gracias por hablar conmigo. Y para empezar, si quieres como introducirte un poquito lo que estás haciendo y sí. Hola Sofía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. La verdad que es un placer siempre hablar con vos y seguir trabajando por el bienestar de una sociedad más inclusiva y accesible para todos. Creo que compartimos el mismo fin, el mismo lema. Y bueno, me presento, mi nombre es Ada Sánchez, soy presidenta de la Asociación Familia TEA Salta de la provincia de Salta, República Argentina. También soy mamá de un preadolescente, sería con autismo, tiene 12 años. Es una etapa bastante complicada, como la tenemos cualquiera en la adolescencia, no deja de ser una persona, un individuo, y él es Nahuel, mi hijo. Así que este fue el motivo por lo cual nosotros hablo así global porque lo realizamos juntamente con mi marido, para poder visibilizar realidades, porque de libros y de teorías sabemos todos. Entramos a Google, a YouTube y encontramos todo, pero las realidades que pasamos cada una de las familias y en cada provincia, en cada país tenemos diferentes recursos. Algunos tienen muy lindos recursos, del cual también aprendemos muchísimos, y acá, por ejemplo, nuestros recursos son un poco limitados. Y los que luchamos y levantamos la voz siempre por nuestros hijos, hablamos de niñez, porque cuando pasan la etapa de adolescencia y a la vida adulta, ellos pueden levantar su propia voz. Y las personas que son no verbales, en caso de mi hijo, es una persona casi no verbal, habla muy poco y eso no significa que no se comunica. Por eso estamos nosotros para darle las herramientas necesarias para que él pueda comunicarse y para que la sociedad en sí lo entienda. Hoy en día, para nosotros es más fácil ya construir un camino. Soy un poco más visible en esta sociedad. Cuando hablan de Ada, puedo conseguir cosas para las personas. Trabajamos mucho para las personas que son carentes de recursos, a los cuales cuesta muchísimo llegar a un diagnóstico. Acá los diagnósticos no son gratuitos. Acá los diagnósticos están muy caros. En pesos argentinos es muy caro solventar para cada familia. Y tratamos de hacer convenios con profesionales para que puedan ser gratuitos para estas familias, y familias que los pueden pagar pero no pueden pagar la totalidad, también los profesionales le hacen un descuento. O sea, esa es nuestra labor. La otra parte también es que generamos leyes cuando hablamos de accesibilidad, para que ellos puedan tener accesibilidad, derecho a la educación, que es un derecho universal, donde todas las personas tienen que estar escolarizadas, tener un cupo en las escuelas, tanto en escuelas primarias como en las secundarias, y ni qué decir las universidades, todavía nos falta llegar a esa parte. Y hacemos ver que el autismo no termina en la niñez. El autismo continúa, es conforme todo su ciclo de vida. Y para eso nosotros, como padres, en esta iniciación, cuando ellos son bebés, en la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, y si puede ser en la vida adulta, estamos siempre presentes para poder ayudarlo, contenerlo, para que no se sientan solos. Hay familias a veces que sí se destruyen realmente por un diagnóstico mal dado. ¿En qué sentido? Dando un diagnóstico y lo dejan a la deriva a la familia. No hay contención, es un número más, un paciente más que le dieron un diagnóstico y quedó en registro. Para eso nosotros estamos.
también abordamos esa parte como padres, contenemos. Yo me traté de informar de millones de formas, hice curso, hice diplomatura, hice certificaciones que salen, las hago. Por ejemplo, ahora el viernes tenemos una jornada que es de todo en neurología, todo sobre el neurodesarrollo que lo larga el Hospital Materno Infantil. Me anoté, es una jornada larguísima, es de las 9 hasta las 19 horas, pero ahí cuando uno tiene la gana de aprender para poder ayudar, uno se da todo el tiempo posible. Así que bueno, ese es nuestro lema, nuestro trabajo, lo que venimos haciendo y lo que hago, bueno, siempre lo hago desde el corazón, desde los 12 años que trabajo en esto. No sabía que la vida me iba a poner esta experiencia. Yo lo veo más que nada como experiencia. Primeramente sí lo vi como un gran desafío, que no sabía dónde estaba parada, porque recibí un diagnóstico muy cruel de mi hijo, que me dieron un papelito y me dijeron, anda a googlear. Ajá. Este, y eso no queremos que pasen con otra familia. Y si le pasan, estamos nosotros para hacerlo entender y hacerle comprender de que el autismo no es una enfermedad, que no se contagia, sí es una discapacidad no visible. Creo que tenemos que hablar con los términos justos, porque si hablamos queda muy lindo decir condición para los que recién empiezan. Cuando asumimos el diagnóstico de nuestros hijos, sabemos que es una discapacidad. Creo que para poder llegar a conseguir todos los medios necesarios, tenemos que hablar bien cómo realmente es. Por algo ellos tienen un CUT, un certificado único de discapacidad, por eso tienen discapacidad nuestros hijos, no por eso ellos no pueden salir adelante, sí lo hacen, ponen todos sus esfuerzos cuando uno tiene los medios necesarios y tratamos de que así lo sea para todas las familias. Ujú. Lamentablemente el interior está muy olvidado, el interior de la provincia, y en Capital acá, dentro de todo, sentimos que tenemos de todo, pero de la parte privada. Vamos a Ajá. la parte pública, no lo tenemos, y también la parte privada, recién es como que están abriendo los ojos y están viendo que el autismo no termina en la niñez. Sí. Así que es muy largo todo este proceso que nosotros hemos pasado hace 9 años que venimos trabajando esto. Ahora en agosto se cumple los 10 años de nuestra labor y bueno, y seguiremos así, Ujú. trabajando para un bienestar y una sociedad más inclusiva y es lo que queremos todo, ¿no? Vivir en paz, tranquilo, que nadie nos juzgue, ni por ser padre, ni por que nuestro hijo tenga este diagnóstico, porque es una persona más que se puede Sí. desenvolver en nuestra sociedad y ellos, eh, si lo pensamos, que la discapacidad de nuestros hijos no es discapacitante, la que discapacita es la sociedad. Ujú. Porque si dejamos de mirar como un pobrecito, ay, pobre, no, no es pobre, es un niño, o es un niño, un adolescente o un adulto que está buscando su camino, está buscando poder entender a este mundo y nosotros le ponemos millones de trabas, millones de trabas. No hay acceso a la comunicación, no hay cupos laborales, no le damos una inclusión escolar real y terminamos en la nada misma. Terminan personas con, tal vez el diagnóstico de ellos sea muy leve, si estén en el nivel uno y al no poder tener las accesibilidades de los tratamientos, termina siendo un niño o una persona que termina en su casa dependiendo de sus padres, Ujú. porque la misma sociedad no le permitió los recursos necesarios para una educación, para un cupo laboral, para su independencia y autonomía. Sí. Y me encanta como decís que están visibilizando realidades, lo que hay, lo que existe, y que es un proceso también. Por años van siguiendo con la lucha, van desarrollando todo lo que están haciendo al respecto de las leyes y también el trabajo de visibilizar. Cuéntame un poco de del proceso, como del momento cuando recibiste el diagnóstico, el momento cuando
decidiste de empezar la fundación, la asociación, y cómo llegaron a donde están ahora, hoy? Bueno, yo las señales de alerta en mi hijo, yo desconocía lo que era el autismo, nunca lo había escuchado en mi vida. Ujú, Este, bueno, mi hijo ahora el 18 de julio cumple 13 años. Yo a los 8 meses su primera palabra fue agua. Me parecía raro, no tenía los sonidos onomatopéyicos, lo que son ma, pa, bu, o sea, los balbuceos, no lo tenía y para mí, o sea, el desarrollo no era el esperado, o sea, el ajá, desarrollo que debía tener mi hijo. Y yo decía, algo pasa y bueno, justamente ahí nomás cerca con mi cuñada fuimos madre, o sea, con diferencia de 4 meses, y ujú, empecé la comparación. Sí nos decían, no se compara, no se hace comparaciones, los niños no se comparan, pero el desarrollo sí se compara. Yo creo que si nosotros como padres no tenemos un manual, empezamos a ver y empezamos a comparar. ujú. Este, y bueno, empecé a ver y bueno, y después vi también que mi sobrino ya cuando ya cumplió el año, él ya camina el año y días ya caminaba, mi hijo al año y 13 días empezó a correr, no paró de correr hasta los 4 años. Este, y bueno, empecé a buscar, caí en lugares que inimaginables, que me decían algo, ahora me río, antes para mí era un llanto porque yo decía, pasé tanto, gasté tanto, bueno, en aquel entonces, imagínate, eran 30 pesos lo que pagaba la consulta, que, que hoy en día, no sé, es mucho más, ¿me entendés? Ujú. 30 pesos te estoy hablando de hace 12 años más o menos atrás. Sí. Eh, y era una locura juntar peso por beso para poder, porque siempre se encontraba en la parte privada, en la parte pública nunca había accesibilidad porque no tenían, no sabían cómo evaluar, que era hijo un niño mimoso, que era culpa de nosotros que tenía todas las cosas accesibles en casa, los juguetes cerca, ponerles los juguetes arriba de los muebles, bueno, hacía todo lo que me decían, Sí. caigo en lugares que no debías caer, que no, que los niños, el desarrollo no es normal igual en todos, cada uno tiene su proceso, sí es verdad, tiene cada uno su proceso, pero mi hijo iba a salir hablando como un loro. Un loro es un animal acá, un ave que es verde y que habla cuando se le enseña. Ujú, Bueno, y resulta que nunca pasaron hasta esos 2 años. Mi hijo ya iba a cumplir 3 años y yo seguía con la misma fonoaudióloga, seguía con la misma fonoaudióloga, hasta que lo inscribo a mi hijo en una salita inicial de 3 años. eh, y bueno, él fue el único que se cabalgó en la silla, miró hacia la nada misma y todos los niños se sentaron mirando hacia la señora, sus profesoras. Todos le preguntaban cuántos años tenés, 3, 2, decían los niños, y mi hijo nada, se cuenta que no había nadie a su alrededor. ajá, Yo dije, acá ya era algo que desbordaba en mí, lo levanté a mi hijo y me retiré del lugar, no dije ni por qué me retiraba ni nada, me retiré, me hizo que me iba un ratito afuera, y lo llevé a la pediatra, le digo, mi hijo me pasó esto, algo está pasando, y la pediatra me dice, mira, ahí al frente hay una institución que evalúan a niños. ujú, Fíjate, dice, tal vez hay algo, pero yo tampoco sé, porque antes no se hablaba mucho de autismo, no se hablaba casi nada. ujú, No había organizaciones, no había nada, absolutamente nada. Voy a ese lugar y también me pusieron 2 mesas, una mesa rosada y una mesa azul, donde la mesa azul tenía juguetes de niños y la mesa rosada cosas de niñas. Eh, yo creo que los juguetes no tienen género, hoy en día lo vemos así. Y mi hijo se fue para los juguetes rosados, porque había roperito, muñequita, autitos, motitos, más variedad que en la mesa de niños. ajá. Y la psicóloga, la neuropsicóloga, me dice que mi hijo puede ser que tenga eh, trastorno de la personalidad. Yo, bien. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dice, o sea, también muy mal la definición del trastorno de la personalidad, de que mi hijo no sabe si es nena o varón. Yo, bueno, ¿es eso?
por eso no habla, por eso mi hijo mira la nada misma. Ujú. La verdad que me da lo mismo lo que mi hijo sea, mientras sea sano y esté bien, no me interesa lo que él Sí, decida de su vida, lo que él sienta, lo acompañaré. Y, y lo siguieron evaluando y cuando me dan el diagnóstico, lo seguí llevando al mismo lugar, encima tampoco no había muchas opciones. sí. Y me dan el diagnóstico TGD. Después de varios días me dan el diagnóstico de TGD. También la neuropsicóloga, ni siquiera ningún papel ni nada, y me dice que ya está esperando otro paciente, que me tengo que retirar y que para saber lo que es, lo que tiene mi hijo, que vaya y google, que vaya a Google y busque qué significa TGD. Wow. Pero me dijo, te digo que es trastorno generalizado del desarrollo, algo tu hijo tiene en la cabeza, algo le van a hacer en la cabeza y anda a ver un neurólogo. Yo, esa fue toda la información que tuve. Agarré mi celular, lo alcé a mi hijo, agarré el celular y empecé a googlear hasta que llegué a mi casa en un shock tremendo, comunicarme con mis familiares, que no sabía lo que tenía mi hijo, que le dijeron que le iban a hacer algo en la cabeza. Y me vuelvo con mi hijo de mi casa y la veo a la pediatra, porque la pediatra era eterna, prácticamente vivía en el centro de salud. Y ella me dice que tranquila, tranquila, que ella tampoco sabía lo que era, pero que ella va a levantar el teléfono, va a llamar a un neurólogo también de la parte privada, porque de la parte pública, si sacaba un turno, te daban de acá a 8 meses. O sea, iba a ser mi tortura mucho más larga. Ujú. Me dice, vas a poder pagar, no me interesa, a mí yo quiero el turno con el neurólogo. Levantó el teléfono y el neurólogo dijo, no le voy a cobrar nada, pero que venga, ya. Me voy y el neurólogo me dice, respira. Llegué en ese momento, el neurólogo me estaba esperando, sacó al otro paciente y me hizo sentar porque yo estaba desbordadísima porque no sabía qué es lo que era. Me hizo sentar y me dijo, respira, relaja, no es una enfermedad. No le vamos a operar, no le vamos a hacer nada a tu hijo. Y es como que me puso los pies sobre la tierra y me explicó todo lo que no me explicó la neuropsicóloga. Y ahí empecé obvio a hacer mi duelo, porque uno nunca se prepara en la vida para traer un hijo con alguna discapacidad o alguna incapacidad, o sea, no se prepara uno en la vida. La vida te va preparando conforme te toca esta realidad, ¿no? Y, y empecé, sí, me caí 8 meses, que fue para volverme a parar de nuevo, pero siempre miraba que tenía alguien que era una responsabilidad mía y que era mi hijo. Y bueno, y el sostén también fue mi marido, y bueno, empezamos a trabajar. O sea, Ujú. ya está, ya tenemos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y empezamos a golpear puertas, nunca se abrieron las puertas, porque todas las puertas eran que se debía abonar, se debía pagar, Ujú. y era mucha plata, porque mi hijo no solamente necesitaba una psicóloga, sino necesitaba una fonoaudióloga, necesitaba una psicomotricista, necesitaba hidroterapia, una kinesióloga, porque mi hijo corrió de verdad a los 4 años. Mi hijo después supo lo que era caminar, se trabajó todo, pero se invirtió muchísimo en los tratamientos de mi hijo, muchísimo. Ahí vemos que tenemos que hacer algo, Ujú. porque si esto nos pasó a nosotros y nosotros salimos a buscar aquellos padres que se sumergen en la depresión, en no saber qué hacer o dónde ir, y Ujú. el que no tiene un teléfono, y el que no tiene una red social, y el que no sabe cómo buscar, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? O sea, tratamos de ser un nexo para poder llegar, aunque sea en aquel entonces, con un mensaje y que no se sientan solos. Si vamos a aprender, aprendamos juntos. Recién estábamos empezando. Y así hemos empezado. Ujú. Primero nosotros, después se sumó una mamá más, que ella ya tenía a su hijo ya adolescente Ajá. y ella lo escondía a su hijo.
y después, bueno, con otra mamá también que nos ayudó muchísimo, nos enseñó muchísimo. Esa mamá vino de España, vino como caída del cielo. Y nos hizo ver otra realidad de España y nos dijo, bueno, entremos a esta página, empecemos a buscar acá, 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 y así hemos empezado a tener los contactos, a empezar a instruirnos, empezar a capacitarnos, a aprender, no solamente de manual, sino a aprender a escuchar y a ver a nuestros hijos, a ver cuáles eran sus necesidades, cuál era la falencia en su desarrollo. En mi hijo era la comunicación y la motricidad. O sea, y tenía una torpeza motora fatal, o sea, se llevaba con el hombro puesto el marco de la puerta, o sin querer le daba una patada porque no era intencional, sino que no medía los parámetros de una habitación, o sea, se tropezaba con todas las cosas que encontraba por el camino y se empezó a trabajar eso y se empezó a buscar personas idóneas, profesionales idóneos y pagamos que nos cumplan, que realmente trabajen. Y bueno, empezaron a ver que nosotros realmente, a pesar de que lo llevábamos a los tratamientos, preguntábamos, ¿qué podemos continuar nosotros en el hogar? ¿Cómo podemos seguir? Porque el tratamiento no termina en esos 45 minutos Sí. dentro de un consultorio. Nosotros queremos continuar, queremos que nuestro hijo salga adelante, porque nosotros no somos eternos como padres. Nadie tiene la vida comprada o decir, vamos a vivir hasta tal edad. No, no. Entonces empezamos a ver nuestra realidad también. Empezamos a poner bien, pero bien los pies en la tierra y saber dónde estamos parados. Y empezamos a buscar recursos y así, y familias que se acercaban, familias que los uníamos a nuestro grupo para que no estén solos. Eh, Siempre fue la mujer, ¿no? Siempre fue la madre, siempre, siempre. Y ahí empezaban a acercarse el padre, el abuelo, cuando empezaban a saber que no era contagioso, que no se iban a contagiar, este, esto había que acompañar al papá, a la mamá, a ese niño, porque todavía no eran niños algunos, y así, eso fue nuestro trabajo, y empezar a exigir lo que les corresponde por ley y por tratados internacionales a nuestros hijos. Empezamos a estudiar leyes, nos volvimos abogados, psicólogos, psicopedagogos, de todo. Sin tener título, pero nos volvimos porque Sí. empezamos a indagar, empezamos a investigar, y información que nosotros encontrábamos lo volcábamos en el grupo, o nos enviábamos mediante email y así íbamos leyendo, el otro que encontraba también nos enviaba a nosotros y así nos fuimos construyendo. Esta es una construcción a todos. eh, Como siempre dije, tenemos para formar una asociación o una fundación, tenemos que designar cargos, pero ese cargo, ese título, es un título más, porque todos los sabemos por igual y sabemos lo que realmente hemos pasado, cada uno tenemos nuestra propia experiencia y, y cada uno nos ayudamos con estas estrategias a nuestro, o sea, fue aciertos y errores las estrategias que nosotros usamos con nuestros hijos. Era como vivir en la prehistoria, algo así, porque no contábamos con alguien que nos ayude o que alguien nos asesore, aunque sea gratuitamente, porque ya gastábamos muchísimo en nuestros hijos, hasta que empezaron a ver los profesionales cómo nosotros trabajábamos, el grupo de padres que éramos bastante numerosos, y empezaron a ver nuestra lucha y apoyarnos. Y así creciendo hasta el día de hoy, tenemos apertura en la parte política, con los diputados, los senadores, intendentes, gobernadores, nos hacemos escuchar, nos hacemos escuchar y bueno, y todos los ministerios habido y por haber acá también tenemos visibilidad y, y así seguimos trabajando y también aperturas en escuelas, hoy en día un poco más, hay menos discriminación, eh, este, mm, hay más información. Hace poco llené de carteles azules la escuela de mi hijo, se trata del mes
de concientización y visibilización del autismo. Hacemos jornadas. Hoy en día más nos estamos enfocando al interior, porque es como te conté cuando te vi ese día, el interior carece de todo, Sí, no tiene ni pediatra, ni sí. pediatra. Neurólogo hace 15, 20 años que no van al interior. Ujú, Son lugares olvidados, es a donde nosotros más nos abocamos, vamos y tratamos lo más que podemos estar presencial o le enseñamos manejar la virtualidad para que ellos puedan implementar herramientas y estrategias para sus hijos. ujú. Y qué camino muy largo con mucho aprendizaje. Y sí, cuando nos encontramos y en los talleres que organicemos juntos, escuchamos de otras mamás y papás también que en el interior, pero también a veces en Salta, en la capital misma también, que hay todavía mucha necesidad, hay necesidad de recursos, de servicios, acceso a los servicios. ¿Qué piensas vos que les ayudaría en la fundación para ayudar más, para poder hacer más? ¿Qué les ayudaría? Bueno, nosotros hoy en día como estamos trabajando mucho para el interior, necesitamos herramientas nuevas, Ujú. en el sentido de que tenemos, como te contaba hace rato, mucha información para la niñez, Ajá. mucho abordaje para la niñez. Y la adolescencia y la vida adulta carece de todo acá, Ujú. carece de todo. Necesitamos información, necesitamos abordaje, plan de abordaje Ujú. eh, para la adolescencia y la vida adulta. Ujú. Como te dije hace rato, el autismo no termina en la niñez y eso nos gustaría muchísimo que se capaciten, que se forme, que se informen los profesionales para poder eh, brindar en su espacio también para las personas a partir de los 12 años. Bueno, a mí me costó horrores, yo todavía para mi hijo no puedo conseguir una psicóloga Ujú. para que trabaje la adolescencia es bastante difícil porque empiezan los cambios hormonales y necesitamos realmente que nuestras personas con diagnóstico puedan tener, eh, continuar con su tratamiento o le puedan dar talleres de habilidades sociales, talleres de la vida diaria. Tenemos a veces adolescentes que no saben ni cortar con el cuchillo ni clavar un tenedor. O sea, tenemos terapistas ocupacionales acá en la provincia de Salta, hay 11, Ajá. o sea, casi nada. Y siendo que los terapistas ocupacionales ayudan mucho en las habilidades diarias, en las Sí. habilidades sociales, y no tenemos. Tenemos Ujú. club, que a veces los clubes no tienen profesores para deporte inclusivo, y si lo tienen, son profesores que estudiaron profesorado de educación física, pero no vieron lo que es discapacidad. Ujú. Lo hacen a través de la vocación. Ujú. Así que más capacitación, más recursos, más profesionales, acceso Sí. a recursos específicamente sobre la adolescencia o cómo ser Y adulto, la vida independiente. Ujú. Sí. eso es que Em, eso falta muchísimo acá. sí, sí. Ada, muchas gracias por compartir tu historia, el viaje, el proceso y también para que podamos juntas visibilizar tu trabajo, el trabajo de la asociación y el tema de autismo para que todas y todos sean más inclusivos, un poco más por ese ámbito. Así que gracias por tu tiempo, gracias por compartir.